Sujeto masculino, 29 años. Nacionalidad mexicana. Exseminarista de un pueblito pequeño. Coeficiente intelectual alto. Perfil introspectivo. Conducta social funcional, pero limitada a contextos estructurados. Sin historial delictivo ni antecedentes psiquiátricos formales. Consumo regular de sustancias psicoactivas no prescriptas. Predominantemente marihuana y enteógenos, iniciados tras una crisis de fe. Ritmo de pensamiento lento y simbólico. Registros de lenguaje cargado de referencias místicas y disociación semántica frente a lo real. Retiro abrupto de la vida social posterior a desinstitucionalización espiritual. Conducta ritualizada en el uso de sustancias con fines de conexión no verbalizable. Reporta episodios de éxtasis inducido, seguidos de vacío emocional agudo y reactividad existencial. No manifiesta voluntad de abandonar el consumo, sino frustración por su incapacidad de trascender a través de él. Diagnóstico provisional. Compulsión sustituta por desconexión arquetípica. Búsqueda de totalidad a través de estímulo químico debido a la ruptura simbólica con la imagen sagrada del mundo. Presenta patrón adictivo no como vía de evasión, sino como intento de reencuentro con lo luminoso. El sujeto no huye del dolor, sino de una vida sin alma. No consume por placer, sino por ausencia de lo sagrado. La adicción, en este caso, no es el trastorno. Es el lenguaje de un alma desconectada de todo mito. Carl Jung lo formuló sin necesidad de manual clínico. El alma, cuando no encuentra ritual, genera compulsión, y cuando no encuentra símbolo, fabrica adicción. No fue un evento, fue una acumulación. El sujeto recuerda haber trabajado durante 3 años en una pequeña iglesia del norte de México. No como fiel, sino como asistente técnico. Sonido, luces, limpieza. Durante semanas enteras vivía allí. Dormía detrás del altar, entre cables de micrófono y cajas de Biblias sin abrir. Nadie lo notaba, hasta que algo se rompió. Lo describe sin dramatismo. Dice que el primer golpe no vino de la ausencia de Dios, sino de la presencia deformada de quienes decían representarlo. Pastores con zapatillas importadas que exigían honrar al Señor, con sobres sellados. Oraciones que se cobraban por adelantado. Milagros que se agendaban con cita previa. Durante un sermón cualquiera, vio a uno de ellos bajarse del púlpito directo al estacionamiento, abrir una camioneta negra y sacar bolsas con relojes nuevos. Los llamaban bendiciones materiales. A él le dieron una escoba. La fractura fue lenta. No discutió. No reclamó. Simplemente dejó de arrodillarse. Y cuando lo hacía por costumbre, no por creencia. La fe no desapareció con rabia. Desapareció como un cuerpo que se enfría, un día cualquiera, al presionar su frente contra el mármol. Ya no sintió nada, ni presencia, ni respuesta, ni vacío siquiera, solo mármol. A partir de entonces, comenzó a desarrollar comportamientos compulsivos en silencio. Lo primero fue la repetición de rituales sin significado, limpiar el altar 5 veces seguidas, reacomodar las Biblias por tonalidad, encender y apagar las luces en secuencia. Nadie lo veía, nadie lo interrumpía, pero algo en su mirada ya no estaba. En términos junguianos, se había iniciado la disociación entre el yo funcional y la conexión con el sa mismo. La estructura externa seguía intacta, la interna colapsaba. Cuando finalmente abandonó la iglesia, no fue por escándalo ni conflicto, fue por saturación perceptiva. Cada palabra, cada canción, cada amén, le parecía una carcasa vacía. El símbolo se había convertido en espectáculo, el ritual en simulacro. Y si algo le quedó claro, fue esto. Si el alma no encuentra expresión verdadera, empezará a buscarla por vías que el entorno no valida. Ahí empezó su consumo. No lo llamó droga, lo llamó silencio encapsulado. Papel de arroz, mezcla casera, dosis mínima. El efecto no era euforia,
Era suspensión. Por 15 minutos se detenía la simulación. La realidad dejaba de gritarle fórmulas rotas. No era escapismo, era descanso. En consulta verbaliza con claridad. No busco alucinaciones. Solo quiero dejar de fingir que creo en algo que ya no me responde. No muestra angustia, pero tampoco esperanza. Su visión no es depresiva, sino lúcida. Lo que otros llaman cinismo, en él es resultado de una lucidez que no encontró refugio. Se le preguntó si aún cree en algo. Guardó silencio. Luego respondió: creo en el fuego que queda después de que todo se quema. No pidió aclarar. No quiso que lo entendieran. Solo dejó la frase flotando, como si fuera más verdad que cualquier sermón que haya escuchado. Desde el punto de vista clínico, no se identifican síntomas psicóticos ni delirantes. El sujeto opera con lógica estable, lenguaje preciso y autopercepción conservada. Lo que presenta no es una crisis de identidad, sino un duelo simbólico no resuelto. La figura de Dios no fue reemplazada por la droga, fue desplazada. El consumo no es sustituto de la fe, es su vestigio deformado. Carl Jung lo advirtió sin rodeos. Cuando lo espiritual se reprime, regresa disfrazado de compulsión. Y el adicto no es un pecador ni un enfermo. Es un místico exiliado. El primer uso no fue por curiosidad ni por presión externa. Fue por necesidad simbólica. Ya sin iglesia, sin dogma, sin figura externa a la que rendirse, el sujeto empezó a construir su propio ritual. Uno privado, sin himnos, sin testigos, sin promesas. Cada dosis no era un escape, era una puerta, un intento de reconfigurar la sensación de presencia que antes asociaba con lo divino. A diferencia del consumidor compulsivo que busca suplantar el dolor por estímulo, este perfil busca lo opuesto. Una interrupción perceptiva que le devuelva el sentido de totalidad que perdió cuando su estructura de creencias colapsó. No consume para evitar la vida. Consume para intentar reconstruir una forma de estar en ella. Los informes clínicos registran una constante. La sustancia nunca se acompaña de música fuerte, luces artificiales o interacción social. Se administra en silencio, con una postura específica, como si imitara una liturgia. Lo hace sentado en el suelo, rodeado de objetos elegidos por razones no declaradas. Una fotografía antigua, una piedra volcánica, un cuaderno con frases que no comparte. No hay delirio religioso, pero sí una carga simbólica clara. En el lenguaje de Jung, es el intento inconsciente del alma por restablecer contacto con el arquetipo perdido. No hay euforia ni hiperactividad tras el consumo. Hay introspección sostenida. El sujeto permanece en estado semivigilante durante varios minutos, a veces escribiendo, a veces simplemente observando sombras proyectadas en la pared. Las paredes, para él, no son muros, son pantallas de sentido. La sustancia no le ofrece visión. Le quita el ruido suficiente para poder ver lo que antes no lograba articular. En conversación clínica, al describir lo que ocurre durante ese estado, usa términos como alineación, luz difusa, recuerdo que no es mío. Y luego aclara, no lo puedo explicar, solo sé que me siento completo, aunque no sepa qué significa eso. La droga, en este caso, no cumple función de evasión, sino de conexión. No se trata de sentirse bien. Se trata de volver a sentir algo que no sea falso, que lo devuelva, aunque sea brevemente, a una dimensión interior que ya no encuentra sobrio. Desde el exterior, es fácil etiquetar este patrón como dependencia. Pero clínicamente, la compulsión aquí responde a otra lógica. No hay pérdida de control conductual en el sentido clásico. Hay repetición ritual de un acto que responde a una necesidad espiritual estructural no resuelta. El sujeto no necesita más dosis, necesita otra vía, pero no la encuentra. Se le han ofrecido grupos de apoyo,
meditación guiada, terapia ocupacional. Ha asistido, no discute, pero no conecta. No puedo meditar si no hay algo real ahí adentro, dice señalando su pecho. La desconfianza no es hacia la técnica, es hacia la idea misma de que el vacío se pueda llenar con instrucciones externas. Para Jung, la adicción no debía tratarse como una simple desviación de la voluntad, sino como un desvío de la energía psíquica que, al no encontrar un canal simbólico válido, termina condensándose en el objeto de consumo. La droga no es la causa, es el recipiente. Este sujeto no está buscando rehabilitación, está buscando un nuevo altar, no necesariamente sagrado, pero sí auténtico. Mientras no lo encuentre, la sustancia seguirá siendo el único lugar donde, por unos minutos, puede dejar de sentirse ausente de sí mismo. A los ojos clínicos convencionales, el sujeto funciona, tiene higiene, alimentación suficiente, no representa riesgo social, responde con coherencia a estímulos básicos. Sin embargo, el trastorno no reside en el deterioro visible, sino en la manera en que procesa lo cotidiano, como un entorno hostil, invasivo y espiritualmente contaminado. Cada interacción social que otros llamarían sana, el sujeto la vive como una exposición a ruido emocional innecesario. No hay eventos traumáticos clásicos en su historial, ni abuso, ni violencia directa. Lo que genera reacción es lo ordinario, es lo normal, lo que duele. Esa es la anomalía clínica. Lo que daña no es la excepción, sino la regla. Reporta episodios de disociación leve durante reuniones familiares, no por contenido traumático explícito, sino por la falta de autenticidad estructural. El tono forzado de las voces, el sentido obligatorio del afecto, la sincronía automática de los gestos, todo se registra como artificial, como una actuación perpetua, como una coreografía sin alma. Su adicción no nació como escape, sino como protección, una manera de anestesiar la hipersensibilidad simbólica que lo obliga a registrar el sinsentido de cada rol social. La droga no oculta el dolor, amortigua la percepción de lo falso. Es un filtro rudimentario, pero funcional, frente a un mundo que le exige representar un yo que no reconoce. Se han documentado microconvulsiones musculares tras eventos sociales prolongados, también trastornos del sueño posteriores a celebraciones familiares. No hay evidencia de intención evasiva voluntaria. El cuerpo actúa antes que la voluntad. La exposición a lo normal genera respuesta fisiológica de amenaza. La adicción aparece entonces no como voluntad débil, sino como sistema nervioso colapsado por lo que para otros es rutina. En sesiones narrativas, el sujeto describe la vida común con términos como el teatro de las sonrisas, el circo de los días hábiles o el reality show afectivo. Se ríe, pero no ironiza. Lo dice desde una verdad que no encuentra traducción clínica. No cree estar por encima de los demás. Solo está agotado de fingir que entiende el guión que todos parecen memorizar. La memoria del sujeto está intacta en lo académico, pero deteriorada en lo emocional. No recuerda cumpleaños, olvida nombres, no porque no pueda, sino porque su mente clasifica lo superficial como prescindible. La única información que conserva con nitidez es aquella que activa su percepción simbólica. Frases, atmósferas, texturas. Lo demás se evapora. No le sirve, no le interesa. La normalidad, para este perfil, actúa como una forma de trauma blanco. No hay sangre, pero hay daño. No hay gritos, pero hay fractura interna. La vida funcional no lo estabiliza, lo deprime. Le impide tocar la intensidad que su alma necesita para sentirse viva. Esa intensidad, aunque sea destructiva, la encuentra en el consumo. Y desde esa distorsión, tan silenciosa como evidente,
La adicción no aparece como una desviación, sino como una adaptación inevitable a un mundo donde fingir salud es más importante que vivir con verdad. En sesiones de análisis profundo, el sujeto no expresa arrepentimiento, tampoco orgullo, solo cansancio. Lo ha intentado todo: la religión, el deporte, la terapia conductual, los vínculos afectivos. Nada le devuelve la sensación de unidad. Hay momentos, breves, fugaces, en los que logra silencio interno bajo el efecto de ciertas sustancias. Lo describe así: es como si volviera a mí, pero por otra puerta. Lo que el entorno clínico denomina adicción, en este paciente se revela como distorsión de un proceso espiritual inconcluso. No hay conexión con el arquetipo del sí mismo. No por déficit, no por ignorancia, sino por desvío. La trayectoria natural hacia la integración se interrumpió en algún punto sin trauma explícito. El alma busca el retorno, pero se topa con una arquitectura simbólica colapsada. En términos junguianos, la individuación, ese proceso en que el yo reconoce y encarna su totalidad, quedó atrapada en un circuito cerrado. El símbolo perdió su acceso. El mito se volvió inalcanzable. Y en ausencia de lo trascendente, el sistema psíquico sobrevive con lo disponible, una química artificial que reproduce, de forma incompleta, la sensación de totalidad. Lo místico se convirtió en dosis, el ritual en consumo. Cada toma no es una evasión, sino un intento malformado de restaurar una conexión perdida. No hay iluminación, hay necesidad. En lugar de fuego sagrado, ahora hay humo barato y manos temblorosas buscando sentido en el vacío. Lo que antes era ceremonia, hoy es repetición compulsiva frente a un ventilador que apenas disimula el deterioro. Durante una entrevista extendida, el sujeto relató una experiencia con psilocibina, no como anécdota recreativa, sino como intento desesperado de reconexión. Dijo: no me drogaba, me buscaba, y a veces me encontraba, pero al día siguiente ya no sabía cómo volver, o era una fuente de disfrute, era el único mapa disponible en un territorio sin caminos. En este perfil no hay compulsión primaria, hay desplazamiento simbólico. La sustancia sustituye al símbolo perdido. El problema no es el consumo, es lo que el consumo reemplaza. En la mitología interna del sujeto, el tótem se ha desintegrado. El guía se ha callado. El eco arquetípico ya no responde. Y lo único que aún genera resonancia es el químico. Las figuras del inconsciente colectivo aparecen distorsionadas. El padre no es guía, sino ausencia. La madre no es protección, sino sobreestimulación. El héroe no es inspiración, sino memoria rota. El sujeto no rechaza estos arquetipos, los busca desesperadamente, pero cada intento de encarnarlos acaba en frustración simbólica. La droga ofrece una promesa falsa, pero inmediata: no ser tú por un rato. Carl Jung insistía en que una persona no se cura de la adicción con abstinencia, sino con propósito. Cuando no hay narrativa interna, el alma se fragmenta. Y un alma fragmentada no tolera el silencio. Por eso el sujeto no puede estar sobrio sin sentir que algo falta. Porque algo sí falta. Y no es voluntad, es estructura. A nivel clínico, este caso no responde a la clásica intervención motivacional. Requiere reconstrucción simbólica, reconexión arquetípica, reintroducción del lenguaje mítico a una psique que dejó de hablar su idioma original. No hay abstinencia sin sustitución de sentido. No hay curación sin regreso al fuego. Y es en ese punto exacto, incómodo, irreversible, donde la adicción deja de ser un problema químico y se revela como lo que realmente es: un exilio espiritual. No todos los cuerpos se fatigan igual. Algunos resisten jornadas enteras de actividad sin colapsar.
Otros se fragmentan en silencio ante una hora de interacción afectiva. Este paciente pertenece a la segunda categoría. La sobrecarga no proviene del trabajo ni del estrés. Proviene del contacto humano desprovisto de autenticidad. No es el vínculo lo que agota, sino el esfuerzo constante por traducir lo falso en lenguaje interno. No puede sostener conversaciones sociales que giran en torno a la nada. Cada vez que debe fingir atención, comprensión o entusiasmo, su sistema psíquico activa mecanismos de defensa. Distracción automática, visión periférica borrosa, microdisociación. Durante observaciones prolongadas, el sujeto mostró signos de fragmentación interna tras eventos cotidianos, como llamadas familiares o conversaciones triviales con compañeros de trabajo. Reporta un patrón específico, una sensación de ruido caliente en la cabeza, seguida por una desconexión progresiva de su yo consciente. Lo describe como si su alma cerrara la puerta por dentro. No se trata de evitación, ni de timidez, ni de trastorno de ansiedad social. Es saturación afectiva, una respuesta del inconsciente ante la imposición de relaciones que carecen de verdad. En lugar de adaptarse, su psique se retrae. El yo se desvanece lentamente y cede el control a un estado de emergencia emocional que lo impulsa a buscar anestesia inmediata, una dosis, un escape, un corte del circuito. En sesiones clínicas verbalizó una frase inquietante: no me asusta estar solo, me asusta tener que sonreír cuando no quiero. En su universo interno, la afectividad no se mide por cantidad de relaciones, sino por intensidad de significado. Por eso la adicción no surge del aislamiento, sino de la necesidad de dejar de fingir. No necesita estímulo, necesita apagar el ruido. No quiere euforia, quiere dejar de absorber emociones ajenas que no le pertenecen. Desde la psicología profunda, Jung advertía que la saturación emocional crónica provoca una pérdida de contacto con el yo esencial. En este caso, esa saturación no proviene de conflictos intensos, sino de vínculos irrelevantes. Y es precisamente esa irrelevancia, ese flujo constante de lo insustancial, lo que erosiona su estructura psíquica. La adicción aparece como respuesta a una demanda emocional que jamás pidió. El cuerpo del sujeto está presente, pero su conciencia se fragmenta ante cada gesto afectivo automatizado. Abrazos obligatorios, frases vacías, consejos reciclados. No puede sostener lo que no cree. No puede integrar lo que no siente. El mundo social le exige participar en una obra sin guión, y él se ausenta, no por arrogancia, por preservación. En contextos de sobriedad prolongada, se intensifican los síntomas de hiperempatía, llanto sin motivo claro, identificación dolorosa con historias ajenas, insomnio empático. Paradójicamente, es más funcional bajo el efecto de ciertas sustancias que le permiten bajar el volumen del mundo emocional. La droga, en este perfil, no elimina el afecto, lo filtra. Lo que otros interpretan como frialdad es en realidad agotamiento emocional. El sujeto ya no tolera la exposición constante a vínculos falsos sin consecuencia. La adicción no es un capricho. Es un intento rústico de sobrevivir sin estallar frente al contacto humano sin alma. Y en ese contexto clínico, no se trata de dependencia física ni de placer químico. Se trata de una necesidad urgente de cerrar la puerta a lo banal, de apagar la invasión simbólica que implica fingir normalidad, de encontrar, aunque sea por minutos, un estado de conciencia donde no se le exija actuar. Porque cuando el alma se fragmenta por exceso de lo innecesario, cualquier sustancia que prometa unidad, aunque sea falsa, se convierte en refugio. Alta clínica sin intervención inmediata. El sujeto no representa riesgo vital, pero sí muestra una desregulación psíquica persistente, no hacia la muerte, sino hacia el sinsentido. Lo que trajo al análisis no fue la adicción, sino una lucidez que ya no puede metabolizar,
una claridad dolorosa, sin contención simbólica. La compulsión no surge por descontrol, surge por hiperconsciencia. El entorno lo considera disfuncional por no adaptarse, pero la disfunción está en lo que exige el entorno. Afectos vacíos, vínculos plásticos, identidades prefabricadas. No consume para huir, consume para suspender una exposición constante a lo falso. Primera indicación clínica: detener cualquier intento de cura inmediata. Este no es un caso de abstinencia, sino de colapso simbólico. No responde a protocolos de desintoxicación. No hay trauma concreto que desactivar, ni hábito que reeducar. El sujeto no necesita volver a la normalidad, porque fue precisamente esa normalidad la que lo rompió. Segunda indicación: no patologizar la sustancia. Patologizarla sería ignorar su función simbólica. Es un lenguaje psíquico extremo. Lo que necesita ser tratado no es el acto compulsivo, sino el motivo sagrado que lo sostiene. Jung lo formuló sin rodeos. Cuando el alma no encuentra un símbolo legítimo, se aferra al único que genera intensidad, aunque sea destructivo. En este paciente, el vínculo con el self ha sido sustituido por compulsión, porque no hay símbolo disponible que lo represente. Tercera indicación: reconstrucción simbólica individual, no colectiva. Su historia clínica evidencia múltiples rechazos a creencias impuestas, religiosas, motivacionales, incluso terapéuticas. Cada una falló, no porque el paciente se resista, sino porque percibe la incoherencia de fondo. Este tipo de paciente no puede recibir un sistema cerrado. Necesita espacio para generar el suyo. Y eso no ocurre con presión, ocurre con ritual, con vacío fértil, con espera. Cuarta indicación: crear un entorno de vínculo auténtico, sin guión emocional. Este paciente no tolera el afecto performativo. No soporta el consuelo automático, ni la sonrisa social obligatoria. El tratamiento no puede basarse en integración social. Debe basarse en permitirle estar en contacto con personas que no finjan interés ni exijan conexión, donde el silencio no sea sospechoso, donde la soledad no sea penalizada. Quinta indicación: acompañar su proceso de individuación. La droga es su sombra manifestada, sí, pero también es su brújula distorsionada. El síntoma no solo revela lo roto, revela hacia dónde quiere ir. Y ese dónde no está en el mundo exterior, está en la reconstrucción del mito interno, del puente entre lo real y lo simbólico. No se trata de obligarlo a ver la vida con otros ojos. Se trata de ayudarlo a fabricar una visión donde vivir no sea una simulación. Diagnóstico final: estado de incompatibilidad simbólica aguda. Este paciente no está enfermo, está consciente, pero su consciencia no tiene lugar donde habitar. Curarlo sería devolverlo a un escenario donde la mayoría sobrevive anestesiada y él ya no tiene anestesia suficiente para fingir. Plan de tratamiento: no corregir, no dirigir. Custodiar el trayecto simbólico. Proteger el mito personal que el paciente intenta reconstruir con materiales rotos. La cura no es abandonar la droga. La cura es no necesitarla para soportar la inconsistencia emocional del mundo. El análisis no concluye con esperanza, concluye con precisión. No hay cura para la lucidez en un entorno falso, pero sí hay resistencia. Y a veces, esa resistencia se parece al cansancio, al retiro voluntario, a la decisión clínica de no participar más en una coreografía vacía. Curarlo sería adaptarlo a la mentira. Y este paciente no quiere adaptación, quiere verdad, aunque le cueste el cuerpo en el proceso. No todos los síntomas requieren cura. Algunos solo necesitan ser escuchados. En un ecosistema donde lo artificial se volvió costumbre,
y lo humano un accesorio descartable, la compulsión no es patología, es lenguaje. Este ensayo no habla al que quiere dejar de consumir. Habla al que sabe, muy adentro, que su adicción no es vicio ni error, sino un intento de restablecer algo que fue arrancado sin aviso. El sentido. No es placer lo que se busca, es verdad, contacto real, existencia que no huela a teatro. Y cuando el alma no la encuentra en el mundo exterior, intentará fabricar sentido a cualquier precio, incluso si ese precio es la autodestrucción. La droga no rompe al sujeto, lo sostiene en un mundo que ya lo había traicionado antes del primer consumo.